una persona que ha cometido una infidelidad no es que la haya cometido, es inmediatamente un infiel. Se cambia la definición que hay de su persona, ¿no? ¿Tú puedes serle infiel a tu pareja y a pesar de ello quererla profundamente? Una vez ya han cometido la infidelidad, también les viene muchas veces esa culpa, ¿no? Y ese malestar. ¿Cómo he podido hacer eso, no? Yo no pensaba que yo pudiera ser así. Una chorbagenda era un móvil que el payo se había comprado y solo había números de tías. Cometer una infidelidad para, por ejemplo, vengarse de su pareja, ¿no? Castigarla en cierto modo por algo que hayan hecho que no les ha sentado bien. Uno de los programas más vistos de televisión es La Isla de las Tentaciones. Lo que más nos engancha del programa son las infidelidades. Lo que es una infidelidad para una persona varía mucho de una persona a otra. Mandar un jueguito, escribir una conversación, enviar una foto, son cosas que muchas personas lo están empezando a considerar como una traición dentro de la relación. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de infidelidad. Y no es la primera vez que hablamos de infidelidad en este podcast, pero sí que es la primera vez que le damos espacio a las personas que han sido infiel. Y yo sé que este podcast puede generar cierto malestar en muchos casos y cierta controversia, ¿no? Porque ¿cómo nosotras le damos espacio a una persona que ha hecho el mal, ¿no? Y lo pongo muy entre comillas. Y es que para nosotras, que también, pues, nos dedicamos a acompañar personas, el sufrimiento humano es sufrimiento humano, venga de quien venga o cual sea la conducta que venga detrás. Entonces, para nosotras es importante dar espacio desde el no juicio y desde la profunda comprensión que le puede llevar a una persona a ser infiel. Y yo sé que a nivel social nos vamos a quedar, ¿no?, con lo que a todas nos mueve de, pues qué mala esta persona, cómo ha podido hacer esto, cómo se le ocurre, me ha destrozado la vida. Y en ningún caso va a ser nuestra intención el querer, como menospreciar o dejar de lado este dolor, sino que convive este dolor con el comprender cuáles son aquellas razones que a una persona le puede llevar a ser infiel. Así que para este podcast me acompaña mi compañera Marcela, ella es psicóloga del equipo y es la primera vez que grabamos juntas, no puedo estar más contenta de que estés aquí grabando un podcast sobre por qué soy infiel. Muchas gracias, Yaiza, por tenerme aquí hoy. La verdad, estoy súper ilusionada de estar con todas vosotras y sí creo que es un tema, como tú dices, ¿no?, que a lo mejor se le da mucha voz, pero siempre desde la perspectiva de la persona a la que le han sido infiel, ¿no?, y el impacto psicológico que ha tenido en esa persona. Hoy vamos a darle un poquito ese giro, ¿no?, y verlo desde otra perspectiva, que es un poquito ese contexto, ¿no?, que hay, ¿no?, que solemos ver la infidelidad de una forma un poco de blanco o negro, ¿no?, de un extremo a otro, eres bueno y eres leal o eres malo y has cometido una infidelidad, ¿no? Hoy vamos a ver esto desde otra perspectiva, claramente, ¿no?, sin justificar, sin defender, sino intentando entender un poco, ¿no?, qué puede haber también detrás y qué factores pueden llegar a facilitar, ¿no?, que se dé esta infidelidad. Total. Y a mí, para empezar desde el principio, Marcela, me gustaría que pudiéramos explicar, porque se da como muy por hecho, pero no es tan claro, qué es lo que se entiende por infidelidad. Claro, es que en realidad esta es una pregunta muy buena, Yaiza, porque no hay una norma predefinida de qué es o qué no es una infidelidad, ¿no? Es decir, a lo mejor para mí algo puede ser una infidelidad y para ti esa cosa puede que no lo sea, puede que no lo interpretes de esa forma y viceversa. Esto va un poquito con cada persona, ¿no?, por así decirlo. Además, al final, a nivel tradicional, ¿no?, que habitualmente hemos visto relaciones monógamas cerradas, siempre se ha visto un poco la infidelidad como el mantener una intimidad física, ¿no?, relaciones sexuales con otra persona. Entonces, realmente podemos definir, por así decirlo, una infidelidad como una ruptura en un acuerdo, ¿no?, dentro de una pareja, dentro de una relación, que puede ser un acuerdo explícito o implícito, que eso lo voy a explicar ahora, pues un poquito con respecto a lo que es la intimidad física o emocional, ya sea a nivel presencial, ¿no?, o a nivel también digital, que ahora también se ve mucho. ¿Por qué hago este énfasis en lo de implícito o explícito? Pues, por ejemplo, siguiendo un poquito el ejemplo, ¿no?, de la relación, ¿no?, monógama cerrada, ahí está implícito que no vamos a podernos ver con otras personas, ¿no?, de manera física, de manera sexual. Sin embargo, por ejemplo, en una relación que sea abierta, ahí muchas veces se ponen una serie de normas, ¿no?, de qué consideramos aceptable y qué consideramos una infidelidad. Ahí estamos hablando de un acuerdo explícito, ¿no? Ha habido un consenso y se ha llegado a un acuerdo.
Pero es ¿vale? curioso, gracias, o sea, wow, empezamos fuerte. Marcela, nos rodeamos de relaciones, relaciones monógamas en su mayoría, al menos yo. Yo estoy rodeada de relaciones monógamas, aunque conozco personas que se relacionan desde las no monogamias. Y yo me he dado cuenta de uno de los errores más grandes que hay dentro de las parejas, y es que no se hablan de estas cosas. Tú llegas a la relación, con tu historia, tú ya has dado por hecho lo que para mí es evidente que es ser infiel, y lo que yo espero de ti, sin ni siquiera nunca haberlo puesto sobre la mesa, ni siquiera compartirlo, es que tú cumplas con eso que yo creo que es no ser infiel, Ujú. ¿vale? Y de repente pasa algo, ¿no? Que rompe esa confianza, y es que para mí el mayor de todos los errores es que nunca le hemos dado espacio en los vínculos para que hablemos de estos acuerdos, de, oye, ¿qué significa para ti, ¿no? Esta rotura de la lealtad, de la confianza, el hecho de que seamos infieles, porque dentro incluso de las relaciones monógamas, lo que para mí, para Jordi, es una infidelidad, puede ser que no lo sea para ti o para la persona que nos esté escuchando o para mi amiga que también es monógama. Entonces, yo creo que este es uno de los primeros errores, que no se habla de esto. Claramente, normalmente una persona empieza una relación de pareja y como tú dices, es que no se suele hablar. Se dan por hecho las cosas y eso después lleva, como tú bien dices, ¿no? Que algo ocurra y ahí de pronto tenemos un problema, ¿no? He sentido una traición por parte de mi pareja y esto al final genera un conflicto muy grande. También es cierto que puede darse en ocasiones que ni tú misma te hayas puesto en que pueda ocurrir X situación y de pronto te veas envuelta en esto y veas cómo te afecta, ¿no? Porque al final también tiene que ver mucho la infidelidad de tu reacción emocional, cómo te afecta a ti, ¿no? O la intencionalidad de tu pareja también detrás. Entonces es un tema muy complejo. Idealmente es cierto que lo ideal sería pues poder hablar, ¿no? Y entender y consensuar cuando comienzas una relación de pareja. Nadie lo hace, Tal realmente. cual. Y de hecho esto me lleva a que metamos un tema del que, por el contexto en el que nos encontramos, cada vez veo más necesario introducir en los podcasts, que es la digitalización, Ujú. las redes sociales, ¿no? Hay como un nuevo tipo de infidelidad para muchos vínculos, que es la infidelidad digital, ¿no? Es como esa cosa de que en realidad no está pasando nada, pero pues aparecen perfiles de personas que te pueden atraer física, sexual o emocionalmente, que te mando un fueguito, que tenemos unas conversaciones por aquí o por allá. Eh, ¿Cómo se están relacionando actualmente, ¿no? Las relaciones con este mundo digital? Que si ya hablamos poco de lo que son, como digo yo, la infidelidad Ujú. propia del cuerpo a cuerpo, como digo yo, ¿no? Con una compañera de trabajo o con un compi de curro, ¿cómo esto se lleva a la digitalización? Claro, o sea, es una pregunta muy buena, Yaiza. Además, es muy compleja porque partimos un poquito de la base, ¿no? De lo que mencionamos justamente antes, de que lo que es una infidelidad para una persona varía mucho de una persona a otra, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo. Es algo que yo he visto en terapia, ¿no? A veces, en consulta, que justamente acuden personas por esta razón, ¿no? He sentido una traición por parte de mi pareja por el tema digital, ¿no? Por tema de redes sociales. Es un poco como algo, es algo que no se ha hablado al inicio de la relación. O incluso si llevas en una relación de muchos años, algo que a lo mejor antes no existía, porque a lo mejor no había, ¿no? Este tipo de contenido o no había estas redes sociales, también puede ocurrir, ¿no? Esto dependerá de la persona. Hay personas que lo vivirán como una infidelidad y personas que no. Ahora se han empezado a hacer muchos estudios al respecto y se observan que cada vez hay porcentajes más altos, ¿no? De personas que situaciones como esta, ¿no? Pues de dar me gusta a un story, mandar un fueguito, escribir una conversación, enviar una foto, son cosas que muchas personas lo están empezando a considerar como una traición dentro de la relación. La cuestión es que es muy personal, dos personas en una misma relación pueden verlo diferente. Lo importante es, como decíamos, que haya una comunicación y que se pueda expresar las necesidades de cada uno, ¿no? No desde la imposición de no puedes hacer esto, sino de, oye, esto me está generando este malestar. Esto está poniendo en peligro nuestra relación. Esto nos puede dañar. Esto me está haciendo sentir así, me está dejando una huella, ¿no? Tal ¿Cómo, cual. qué podemos hacer? Vamos a hablarlo, ¿no? Lo importante ahí es poderlo compartir,
e intentar buscar ese consenso en la relación. Pero fíjate que hablando de ese estigma y de ese juicio, lo decíamos al principio, y es que suena como muy totalista, pero voy a decir muchas personas por norma general, porque creo que es algo como un poco generalista, que nos relacionamos o relacionamos la infidelidad, los cuernos con el vicio, con ser mala persona, lo que decías al principio, ¿no? ¿Eres buena o eres malo? Estás como del lado que sufre o del lado que hace Ujú. sufrir. Pero, sin embargo, ahí tengo como la intuición de que en algunos casos puede tratarse más de no sentirse satisfecha dentro de la relación, de estar haciendo peticiones que no están llegando, de no saber cómo abordar esto como equipo que somos, ¿no? Y con nuestras propias heridas o nuestra propia historia personal, ¿no? ¿Qué papel tiene la autoestima, por ejemplo, a la hora de ser infiel? Vale, sí que es cierto, ¿no?, que cuando hablamos de infidelidad hay muchos factores que pueden facilitar, ¿no?, por así decirlo, que se cometan la infidelidad. Estos factores pueden ir tanto a nivel personal, ¿no?, como pueden ser, pues, por ejemplo, el estilo de apego, la autoestima, pues, rasgos de personalidad, pues, diagnósticos, puede haber muchas cosas, ¿no? Y también dentro de la relación se pueden encontrar que una persona, pues, pueda percibir, ¿no?, o sentir, pues, que haya ciertas carencias o que haya ciertas problemáticas, un distanciamiento, y estas cosas, ya digo, facilitan. No quiere decir que por darse estos factores una persona vaya a ser infiel, pero es verdad que puede facilitar, ¿no?, por una forma de hablar. Entonces, la autoestima, por ejemplo, sí que una persona con una autoestima baja, pues puede, en cierto modo, intentar encontrar esa validación, ¿no?, en una persona externa a la relación. Esa validación, esa valoración también, ¿no?, de tu persona, de tu atractivo, de tu sexualidad, de tu atención, ¿no? Es algo que podría ocurrir y ya no va en base a lo mejor a la otra persona en sí, ¿no?, sino a tus propias inseguridades. Bueno, es que además, de hecho, hay como mucha energía, voy a sonar en plan que parece que vengo de un retiro de ayahuasca, pero como mucha energía adictiva en esos vínculos que empiezan, ¿no? O sea, cuando tú estás empezando una relación, hay como todo ese atractivo, toda esa pasionalidad, que cuando construyes una relación a lo largo del tiempo, quizá todo eso se pierde, que no es negativo en absoluto, porque se va acomodando. Entonces, es verdad que a la autoestima le viene muy bien, ¿no? El sentirte deseada, ese me quieren, me desean, ¿no? Ese te cojo y te no sé qué, aunque luego no queden en más que eso, que ojo, eso ya puede ser infidelidad en muchos modelos Ujú. relacionales, ¿no? Sí que hay personas, ¿no?, que pueden utilizar la infidelidad como tal, ¿no?, el cometer una infidelidad para, por ejemplo, vengarse de su pareja, ¿no?, castigarla en cierto modo por algo que hayan hecho que no les ha sentado bien y devolvérsela, ¿no?, por así decirlo, o castigarla, buscar manipular, ¿no?, a la pareja, sentir control sobre ella, que puedes controlarla, que puedes manipularla, ¿no? Que esto además se ve mucho en personas sobre todo con rasgos de personalidad, ¿no?, de lo que conocemos la tríada oscura, que por ejemplo se incluye aquí lo que es el narcisismo, ¿no?, que esto es algo que además a día de hoy se habla muchísimo, sobre todo en redes, ¿no?, de personas con rasgos narcisistas. Y entonces aquí hablamos a lo mejor pues la necesidad de poder, de la necesidad, ¿no?, pues, de elevar ese ego, ¿no?, que se tiene, y se tiende a veces a poder utilizar pues este tipo de comportamientos, pues a raíz de estos rasgos, ¿no?, para manipular a la persona, sentir control, sentir poder sobre ella. Yo creo que, como en todo, hay como que darle contexto al por qué pones los cuernos. Y de verdad que puedo ser y podemos ser las personas más empáticas y de verdad abrazar todo lo que a una persona le puede llevar a poner los cuernos, ¿no? A cometer una infidelidad. Y en ningún caso creo que ninguna de nosotras vamos a señalar el acto en sí mismo, sino el cómo y el desde dónde, que para mí es como todo lo que marca la diferencia de cómo o desde dónde se está llevando a cabo. Pero es que estás diciendo esto del De la trío, tríada de la oscura. triada oscura, y es que a mí todo el rato me viene el desgraciado de mi ex, porque yo era muy joven, yo tenía 19 años, Ujú. y él no era de Barcelona, era de otro lugar, de Mallorca, se fue,
Yo me acuerdo que, pues yo como buena mujer de mi casa, porque él como machista me había enseñado a que yo tenía que encargarme de todas las cosas. Y yo le preparé la mochila como acto de amor, para que cuando él viniera al día siguiente pudiera, iba a venir muy tarde, tener la mochila preparada para ir a trabajar. Y cuando me encuentro la mochila, me encuentro un móvil. Él era guardia civil, no necesitaba ningún teléfono. Y entonces digo, esto no me está cuadrando nada. Aparte de que yo ya, aunque en ese momento no estuviera preparada para verlo, estábamos claramente en una relación de mucha violencia. Que aquí es donde yo quiero llegar. Este tipo de infidelidad es violencia. Lo mires por donde lo mires. Es otra forma de someterte y de manipularte. Abro el móvil, ¿vale? Y antiguamente los móviles tenían un mensaje de bienvenida. En el mensaje de bienvenida real, que yo digo, ya tienes que ser cutre para poner ese mensaje, ¿vale? Ponía chorbagenda. Tenía una chorbagenda. No, Madre es que ahora mía. me río porque tengo 34 años, pero cuando tenía 19, una chorbagenda. Era un móvil que el payo se había comprado y solo había números de tías. O Madre sea, mía. una agenda de tías con las que quedaba todos los días, y me era infiel una vez tras otra. Cuando curiosamente, además, evidentemente, él usaba muchísima violencia para controlarme a Ujú. mí, con lo que hacía, con lo que decía, con quién me relacionaba, con quiénes eran mis amigos. Entonces, claro, aquí es donde me conecta como con esa cosa de puedo ver mucho más allá del acto en sí mismo. Pero es que hay unos tipos de cuernos que digo, mira, te vas a la mierda y punto. Es que no hay nada que entender, te vas a la mierda y ya está, déjame en paz. O sea, es lo que decía al principio, es violencia, no le demos más vueltas. No, claramente. Al final aquí estamos hablando, ¿no? de un poco qué hay detrás de la infidelidad. Sí que hay algunas cosas que a lo mejor una persona puede entender un poco más, puede entender un poco menos, porque eso dependerá de cada uno, pero hay otras, como estamos hablando, ¿no? Ahora, que realmente, vale, podemos a lo mejor entender que pueda venir de ciertos rasgos que la persona tenga o de que quiera manipular o que quiera controlar, pero bueno, igualmente esa parte está ahí, ¿no? No se ve tan gris a lo mejor. De hecho, muchas veces me he preguntado, Marcela, estoy muy cerquita de acabar el grado, ¿no?, de psicología y de que en algún momento no muy lejano vaya a acompañar personas. Y yo siempre he dicho que quiero acompañar a todas las personas, no todas de manera generalista, me refiero que no voy a poner en juicio o en valor aquello que para mí son valores, porque los seres humanos somos humanos por encima de todo lo que hacemos, ¿no?, de nuestra Ujú. conducta. Pero a veces me he preguntado, ostras, ¿cómo es acompañar, o sea, cómo sería acompañar a una persona como mi ex, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo confronto esa parte de la conducta de que realmente piensas, amor, esto no está bien, ¿vale? Pero cómo también acompaño todo aquello que te ha podido llevar a poner los cuernos o hacerlo de esa manera tan maquiavélica, ¿sabes? Bueno, esto ya son cosas mías que yo le doy como vueltas a mi perola. Marcela, la infidelidad puede ser una forma también de escapar inconscientemente de una relación en la que no te sientes vista, cuidada, tenida en cuenta. Bueno, claramente, ¿no? Como decíamos, aquí no estamos intentando justificar ni defender, sino poder entender, ¿no? Factores que pueden influir un poquito o facilitar, ¿no? El hecho de cometer una infidelidad. Y un factor, ¿no?, que también se ve en ocasiones es justamente lo que tú comentas, ¿no? Una persona en la relación por alguna razón no está satisfecha, o siente que hay carencias que no se han solventado, o siente que no está siendo vista, que no se le está prestando cierta atención, y busca, ¿no?, fuera de esa relación, o bien aparece una persona que justamente en ese momento le está dando lo que siente que necesita. En otras ocasiones ni siquiera va enfocado a carencias que realmente haya. Simplemente, pues a lo mejor hay un distanciamiento, hay una temporada en la relación que puede haber algunos problemas, y es un poco esa forma de escapar, ¿no? En ocasiones también porque no sabemos enfrentarnos, ¿no?, a lo que está ocurriendo o no entendemos lo que está ocurriendo. También a veces es incómodo, ¿no?, sentarte con tu pareja y exponernos sobre la mesa un poquito, poner las cartas de lo que está ocurriendo. Y también tenemos ese miedo, ¿no?, de hacerle daño al otro. Sabemos que es una conversación que lo más probable es que también le genere malestar a nuestra pareja y que le haga sufrir, ¿no? Entonces, muchas veces evitamos directamente ese tipo de conversación, pero evitando un primer daño, en ocasiones se hace este daño colateral, ¿no? Sabemos que es muy difícil tener esa conversación incómoda, pero sabemos también que en qué va a desencadenar el hecho de no tenerla
es infinitas veces más dañino para el vínculo que atravesar la incomodidad de tener esa conversación. Claramente. Y esto me lleva a mí también a otro punto que forma parte de la comunicación en pareja, que esto es algo que yo digo, bendita terapia de pareja, de verdad bendita, porque yo ahora todo esto lo sé porque hemos pasado por 2 procesos de terapia de pareja, pero he tenido otros registros y otras formas de relacionarme en mi propia relación de pareja. Y es el que, por un lado está la comunicación y por otro lado la negociación. Porque muchas infidelidades también se pueden dar por lo que estábamos diciendo de no sentirte vista, no sentirte cuidada, de factores que estás necesitando que no tienes, que tienes que poder expresar y decirle, mira, me está faltando esto y si no lo encuentro en esta relación, sé que lo voy a acabar buscando fuera. O no puedo controlar el hecho de que venga una persona de fuera y me lo dé y me pilla a mí en un momento de máxima vulnerabilidad. Pero también está el hecho de la negociación de que tú imagínate que, por ejemplo, yo quiera llevar a cabo prácticas sexuales o cosas en mi vida. Es que hay muchos contextos, ¿no? Igual yo quiero como hacer algo en Muchísimos. plan una fantasía, algo soñado que yo sé que mi pareja no me va a dar. Entonces voy como por fuera, por la derecha y digo, pues lo hago igualmente. Pero como esto va a afectar a la relación, entonces ahí es donde entra la importancia de la negociación. Mira, para mí esto es importante. Yo llevo contigo muchos años, yo tengo como esta cosa pendiente que quiero cumplir. Veamos como equipo qué podemos hacer. Ahí asumimos también el riesgo de que pueda existir una ruptura, pero es que también puede existir la ruptura si lo hago sin compartírtelo. O sea, hay veces como que no queremos hacernos cargo o mirar a los ojos lo que puede suceder, esas consecuencias, pero es que las consecuencias van a estar ahí. No podemos hacer ver que no pasa nada y meterlo debajo de una alfombra, ¿no? Por eso es tan importante la comunicación y la negociación, ver cómo podemos llevar esto a término. Y si es que no, aceptar también desde las adultas que somos que no hay compatibilidad en este momento de nuestra Ujú. vida. Claramente, ¿no? También hay veces que estamos en la relación y realmente no queremos dejar a nuestra pareja por la razón que sea, o aún no nos sentimos preparados, porque en ocasiones no, las parejas también pueden romper a pesar de que haya amor por otras circunstancias, ¿no? Y hay veces que en este contexto, o también en otros, ¿no? En el que queramos continuar con nuestra pareja o no sintamos que queramos romper, pero necesitamos otras cosas, pues hacen a lo mejor lo que tú dices, ¿no? De ir por detrás y buscarlo fuera, que esto claramente no es la solución ideal. Y además el conflicto dentro de la pareja va a seguir estando presente, ¿no? Entonces aquí sí que lo ideal es, como hemos dicho, intentar hablarlo con la pareja y ver a lo que se puede acordar, ¿no? A qué consenso llegamos o de qué formas podemos solventar esta situación. Esto no quiere decir que siempre vayamos a encontrar tampoco lo que ambos necesitamos. Hay veces, como tú dices, ¿no? También que, pues oye, que no se encuentra. Y ahí es cuando hay que ver, bueno, pues a lo mejor no estamos en el mismo punto de la relación. A lo mejor debemos ver que si no podemos los dos conseguir lo que tenemos, si no hemos conseguido solventar lo que hay, a lo mejor debemos de empezar a contemplar una posible ruptura. Y de hecho, volviendo un poco al hecho de pedir ayuda, mientras te escuchaba pensaba, muchas relaciones, parejas, piden ayuda cuando la relación ya está rota, pues porque me has puesto los cuernos y no puedo sostener todo este dolor, ¿no? Y pienso, jo, ¿cómo cambia la cosa el hecho de que yo te diga, mira, Marcela, yo quiero hacer esto o me está pasando esto y tengo miedo de poner en riesgo la relación porque siento y sé que esto va a ocurrir y te voy a acabar poniendo los cuernos por esta razón? Y piensas, ahí va, cómo duele, ¿no? Atreverme a decir esto. Pero es que desde aquí y desde el no saber negociar, no saber que estamos llegando a un acuerdo, el que se empieza a contemplar el hecho de la ruptura, ahí podemos ir a terapia de pareja y en terapia de pareja ver de manera conjunta qué podemos hacer. O sea, ¿cómo podemos llevar esto a término, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a negociar? ¿Cómo podemos poder expresar lo que nos duele? Pero ahí, aunque luego acabe en ruptura, Ujú. los cuidados que se han hecho en todo ese proceso son infinitas veces más cuidadosos que el hecho de hacerlo igualmente y acabar en terapia de pareja porque ahora, o no en terapia de pareja, de te mando la mierda, me has hecho daño, que te den, bla, 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 ¿no? Y todo lo que nos lleva a esa ruptura tan desagradable como es una infidelidad, ¿no? Sí, el tener a lo mejor ese acompañamiento y ese lugar y espacio seguro en el que además te enseñen, porque eso es algo que realmente no nos han enseñado a nadie nunca, el cómo comunicarnos o cómo entender realmente
nuestras emociones, lo que nos está pasando. Son cosas que, oye, que hay gente que lo controla, ¿eh? Y súper bien, pero son muchas cosas también que no nos han enseñado nunca. Y en un espacio terapéutico, pues te pueden enseñar a cómo comunicar, te pueden enseñarte te pueden ayudar, ¿no? Y guiar a entender lo que también necesitas y a expresárselo y compartírselo a tu pareja y ver si se puede llegar un poco a solventar esas problemáticas que hay o hacer esa preparación y ese acompañamiento para a lo mejor la ruptura, ¿no? Porque en muchas ocasiones cuando dos quieren intentarlo y no se puede, es también muy doloroso ese tipo de ruptura. Y Tal también cual. pues es un acompañamiento que se puede hacer en terapia de pareja. Volviendo un poquito a la persona que ha sido engañada, ¿no? Y a todo lo que nos mueve desde el contexto y de ese juicio ya catedrático casi, ¿no? De lo que ha pasado. Es normal que conectemos con preguntas, ¿no? Como cómo no pudo pensar en mí, es porque no le importaba nada, con todo lo que eso también mella la autoestima, que de hecho, pequeño apunte, hace ya un tiempo que grabamos un podcast sobre el dolor, ¿no? Cuando sufres una infidelidad, que también lo recomiendo aquí por si eres la persona que lo ha sufrido, que pueda ir a ese podcast también a escucharlo y a encontrar ahí un poquito de cobijo, ¿no? Y unos Ujú. abrazos. En esta línea a mí me gustaría preguntarte, Marcela, ¿qué pasa con la empatía o con la percepción de la relación y los cuidados, la lealtad y todo lo que va relacionado con un vínculo cuando somos infieles? ¿En qué plano dejamos esto? O sea, ¿realmente esa persona no está pensando en la otra persona? Es una pregunta un poco complicada de darte una respuesta muy concisa. Lo que sí te puedo decir, ¿no? Que en el ser humano se da lo que conocemos como disonancia cognitiva. Esto es cuando una persona tiene ciertos valores y ahora haces un comportamiento, ¿no? Tienes una conducta que no va en consonancia con estos valores. Y eso te genera un malestar, ¿no? Porque pierdes un poquito ese equilibrio. Entonces, esto genera un gran malestar emocional y en ocasiones nuestro propio cerebro, ¿no? Puede engañarnos, por así decirlo, ¿no? Suavizarlo, intentar justificarlo para que este malestar no nos coma tanto, ¿no? Para que no nos genere tanto malestar, esta disonancia, esta pérdida de este equilibrio. Claro, eso que yo me cuento para sentirme un poco mejor, ¿no? Porque entre lo que siento y lo que digo y lo que hago no va de la mano. O sea, que yo Claro. quizá es como que te quiero, que te cuido, pero luego en realidad te he hecho algo que te puede herir, ¿no? Claro, no va a lo mejor con los valores que tú tienes en cuanto a la fidelidad o a tu relación de pareja, al amor que tienes por tu pareja. Eso también igualmente hay muchas personas, ¿no? que una vez ya han cometido la infidelidad también les viene muchas veces esa culpa, ¿no? Y ese malestar, y aquí también se da esta disonancia de decir, ¿cómo he podido hacer eso? ¿no? Yo no pensaba que yo pudiera ser así, sobre todo en una sociedad en la que, como hemos dicho, ¿no? Hay un gran juicio hacia la infidelidad. Y aquí de pronto cambia por completo el concepto que también tú tienes de ti mismo. Y esto me lleva a que, claro, cuando nos han sido infiel es normal entrar en ese bucle de lo que estábamos diciendo, ¿no? Y de pensar que esa persona no te puede querer, ¿no? O sea, si me has hecho esto, no me quieres. Es que además es muy dicotómico, ¿no? En plan, si esto es así, es asá. Pero en realidad, yo lo que te pregunto es, ¿tú puedes serle infiel a tu pareja y a pesar de ello quererla profundamente? Totalmente. Sí que es cierto que no en todas las infidelidades, es decir, hay personas que realmente son infieles y no quieren a su pareja, eso es cierto, pero también hay muchísimas otras que están completamente enamoradas, que la aman, que la quieren, que en el día a día la cuidan y aún así son infieles. Al final no es excluyente, ¿no? Una infidelidad no excluye el amor por la otra persona. Tampoco es excluyente la atracción sexual por otra persona de un enamoramiento o de un amor romántico por otra persona. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que no siempre una infidelidad va a darse por atracción sexual hacia otra. Aquí de esto me conecta mucho como con el perdón, pues que esto es un temazo, ¿no? Ese, perdonarías una infidelidad, no sé qué, y a mí me genera, siempre me ha parecido, ¿eh? ¿No? Ahora porque evidentemente pues estoy estudiando psicología y bla, 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 me ha pasado como siempre de que nos movemos mucho entre el sí, el no, ¿no? Y cuando veo que hay tanta rigidez en el no, nunca, si tú me haces esto es porque eres una persona desgraciada, porque no me quieres nada, porque no sé qué, y la vida te lo pone delante, ¿no? Y a veces no te lo pone delante, y qué bien también que no tengas que enfrentarte a eso, pero que muchas veces todo aquello que sentimos que es como, no, porque eres mala persona, si haces esto, no sé qué, tiene tantos matices, tantos matices, como que también puedas estar
en una relación, en un vínculo en el que nunca, nunca, nunca se dé una infidelidad y con todo el amor del mundo y mi respeto sea también una relación de mierda? O sea, es que no tiene por qué ser solo porque ha pasado una infidelidad es que no me quiere, ¿no, amor? Ujú. Es que a lo mejor está contigo, no te pone los cuernos nunca y no te quiere tampoco, no te quiere, no te cuida, y la relación no está bien. Y permaneces porque entonces está bien porque no me pone los cuernos. Es como, no puede ser, no puede tener tanto peso siempre, ¿no? Hay como que coger Ujú. esa parcelita del contexto para poder entender lo que va más Completamente. allá en sí de me han puesto los cuernos o he puesto los cuernos, ya, pero, ¿no? ¿Qué más hay Ujú. ahí detrás, ¿no? A mí hay una cosa que me parece muy curiosa, Marcela, y es que a pesar de que la infidelidad es una de las cosas más castigadas y puestas en juicio de la sociedad, luego, en esta disonancia cognitiva social, uno de los programas más vistos de televisión es La Isla de las Tentaciones, un programa en el que en muchos casos y de manera notoria, e incluso lo que más nos engancha del programa son las infidelidades, ¿no? Entonces, yo aquí me pregunto, ¿por qué por un lado castigamos tanto a quien decide ser infiel, pero luego, por otro lado, vemos estos programas y por qué nos cuesta tanto, como estábamos Ujú. diciendo, encontrar estos grises o estos matices en relación a la infidelidad? Claro, al final, bueno, primero hay que tener en cuenta, diría yo, que estos programas, ¿vale? Basándote también en mi opinión personal un poco, al final juegan con lo que es el escándalo, ¿no? Al final es un poco lo que buscan, juegan con el escándalo y con un poco ese morbo, ¿no? Que al final hace que la gente se involucre y entre un poquito, ¿no? A lo que es el programa. Entonces, se busca esa controversia, ese escándalo que se le dé bombo, ¿no? Por así decirlo, y la gente ya se mete en redes sociales, critican y, como tú dices, ¿no? Pues se ceban un poco. Igualmente, esto no, yo diría que tampoco es representativo, este tipo de programas, de lo que realmente o de manera general o comúnmente es una infidelidad, ¿no? No diría que esto realmente suele ser lo que ocurra. Igualmente, esto no quita que en la sociedad pues, hay esta rigidez, ¿no? En cuanto a estos matices, ¿no? Lo que tú dices, no hay grises, hay un gran consenso, ¿no? Social, moral, en cuanto al juicio de una infidelidad. Y a nivel social se dice, pues una infidelidad se tacha, ¿no? Completamente. Hay este tipo de rigidez. Y esta pregunta es muy interesante. Como personas que nos rodeamos de personas, ¿cómo podemos acompañar a una persona que ha sido infiel con todo eso que se puede despertar y con ese sufrimiento también que se puede despertar en Ujú. algunos casos, sin invalidar, respetando y cuidando a la persona que le han sido infiel? Justamente, yo creo que algo muy importante siempre es, al menos de cara a la persona, ¿no? Que ha cometido la infidelidad, es quitarle un poco esa etiqueta, ¿no? Por así decirlo, esa etiqueta de infiel, que es algo que ocurre mucho, ¿no? Una persona que ha cometido una infidelidad no es que la haya cometido, es inmediatamente un infiel, se cambia la definición que hay de su persona, ¿no? Hay que dejarlo de definir como un infiel y volverlo a definir como un ser humano. De hecho, el ser humano que era, ¿no? Él sigue siendo la misma persona, ha cometido un error que sí que habrá tenido unas consecuencias también muy importantes en cuanto a la persona, ¿no? A la que le ha sido infiel. Pero es una persona que ha cometido al final pues un error, ¿no? Y hay que verlo también un poco desde ese enfoque de una persona que sí que ha cometido un error, pero eso no lo convierte automáticamente en la peor persona del mundo. Y eso se lo van a poner, esa etiqueta, tanto las personas de fuera como muchas veces uno mismo también. Eso se ve mucho que acude gente a terapia, ¿no? Que sí, muchas personas de las que acuden a terapia son porque han vivido una infidelidad por parte de su pareja y les ha impactado mucho psicológicamente, pero otras personas también acuden porque han cometido una infidelidad y sienten un dolor tremendo ante haber causado ese dolor y ese sufrimiento a otra persona y no entienden cómo lo han podido hacer. Y eso es algo que también se ve. Se puede validar esa parte emocional perfectamente, ¿no? De esta persona, porque la persona que comete una infidelidad también puede sufrir y también puede presentar un malestar emocional. Claramente, ¿no? Esto sin minimizar lo que han hecho, sin suavizarlo. Al final lo que han hecho está ahí, pero sí que explicando y entendiendo el contexto, ¿no? Sin justificar y sin defender, pero se le puede explicar a la persona, se puede acompañar, que entienda que ha llevado hasta ahí. Y en todo momento, claramente, validando las emociones de la persona que ha sufrido la infidelidad y también respetando y aceptando
la decisión que ya esa persona quiera tomar con respecto a lo que ha ocurrido. Mm. Sí, yo creo que gracias por todo lo que has compartido de cómo acompañar, ¿no?, a una persona que ha cometido la infidelidad y entender también que si además se da en un contexto en el que, por ejemplo, son amistades, ¿no? Lo típico de una pareja de amigas, de amigos, que de repente pues, uno de los dos miembros de la relación es infiel, permitir también sostener y acompañar el enfado de la otra persona, porque es que es totalmente natural y humano que aunque luego a posteriori nos podamos poner a pensar, o sea, yo pienso, ¿no? A mí me han sido infiel y luego quizá ya desarrollo, estoy más tranquila o estoy en otro momento y puedo como desarrollar vale, vamos a trabajar en esto como relación, vamos a ver qué ha podido haber detrás y vamos a ver qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir o podamos hacerlo de otra manera, pero ahora mismo todo lo que necesito es enfadarme, cagarme en todo, decirte lo mala persona que eres. Entonces, si eso pasa, pues que como amigas también podamos estar ahí escuchando, sosteniendo, validando lo que está pasando, porque piensas, es que es normal que te sientas así, porque se han roto muchas cosas alrededor de esto, ¿no? Pero que no podamos, yo a veces pienso cuánto daño también hacemos en entrar en el, ya tía, es que es verdad, ¿eh? Es un hijo puta, la madre que me parió, ¿cómo te ha podido hacer esto? Qué mal. Igual ahí solo necesitamos escuchar y decir, es normal que te sientas así, te han hecho mucho daño, pero no agravando, ¿no? Ese malestar, quizá. Claro, al final es cierto que es normal y además habitual, es muy bueno, ¿no?, buscar ese apoyo en amistades, en familia, completamente, y es algo que yo animo también a la gente que haga, pero al final no son profesionales y en ocasiones queriendo ayudar y Ya. queriendo apoyarte, sin querer te dicen algo que a lo mejor en vez de ayudarte a sentirte mejor, lo empeora un poquito, ¿no? Puede Total, ocurrir. total. Jo, Marcela, muchísimas gracias. Además, en este podcast, que no lo habéis visto porque lo hemos arreglado, ¿vale? Pero hemos tardado 5 horas en grabarlo porque hay unas obras que no nos dejan en paz. Entonces, un aplauso para las obras, por favor. Más allá de todas las interrupciones, de verdad, gracias por todo lo que has compartido. Me ha gustado muchísimo y sé que es un podcast complejo, también desde tu posición como psicóloga y desde, porque bueno, pues porque hay personas que lo pueden escuchar y decir, pero esta tía qué dice, ¿no? Con el daño que a mí me han hecho, ¿qué dices tú de entender y validar? Por eso, gracias, de verdad. Y a vosotras, quiero daros las gracias una semana más por estar aquí. De hecho, pienso que, wow, cuántas personas estáis escuchando este podcast, en cuántas situaciones y contextos estaréis. Me vienen muchas realidades y no sé muy bien qué decirte porque no sé en qué situación te encuentras. Pero sea como sea, solo espero de corazón que estos minutitos de este episodio te hayan ayudado, de la manera que sea, y que te hayan hecho sentir un poquito acompañada o sostenida, validada y tenida en cuenta, tanto si eres una persona que ha sido infiel como que ha recibido una infidelidad. Y de verdad, siento ponerme pesada en esto, pero es que yo, fiel defensora de la terapia de pareja toda la vida, para mí es incluso eficiente, incluso en procesos de ruptura, de verdad. O sea, para mí, irnos de la manera más cuidadosa posible dice tanto como la forma en la que nos hemos cuidado cuando hemos pertenecido a esa relación, la forma en la que llegamos, la forma en la que pertenecemos y las que nos quedamos y también la forma en la que nos vamos, especialmente también cuando hay responsabilidades de por medio como criaturas. De verdad, para mí, siempre que puedas permitírtelo, podáis permitíroslo, merece la pena que os dediquéis ese espacio, a pesar del enfado, a pesar de todo, para que podáis dejaros ir o seguir formando parte, ¿no?, de esa relación de la forma más cuidadosa posible. Porque algo me dice que detrás de todo esto, incluso cuando perdonamos, y lo pongo muy entre comillas, desde te perdono también desde el miedo a perder esto, luego la relación, si no se integra algo tan doloroso como puede ser una ruptura, se generan unas dinámicas de relación muy complicadas, que para mí eso es otro podcast, como nos cuidamos, ¿no?, después de una infidelidad, porque luego entramos en esos reproches constantes, en esos miedos que empiezan a habitar la relación, y cuando empezamos a relacionarnos desde tantísimas estrategias de dolor, es que no vamos por buen camino, ¿no? Es que hay veces donde dices, es que, mira, esto me ha herido profundamente y para poderlo reparar necesitamos ayuda, porque a veces reparar no es hacer ver que no ha pasado nada. Reparar es trabajar en eso que nos ha hecho daño. Así que aquí estamos,
si lo necesitáis de verdad para acompañaros desde el no juicio y desde la profunda comprensión, que no justificación de lo que ha ocurrido. Y nada más, que gracias por estar ahí, que gracias por apoyarnos, por compartir este podcast si crees que en este momento le puede ayudar a alguna persona. Y nada más, que os mando un abrazo muy, muy fuerte, especialmente fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!